Vamos a ver ahora la educación de la flexibilidad y partimos de su descripción operativa. Adapta su comportamiento con agilidad a las circunstancias de cada persona o situación, sin abandonar por ello los criterios de actuación personal. Muy importante esto, ¿no? Partimos de una solidez de criterios personales, veremos que deben ser siempre trascendentes, y podemos ser flexibles, adaptarnos a personas y situaciones. Para ser flexible, por lo tanto, hace falta tener criterios y saber reflexionar para relacionar estos criterios con la actividad cotidiana. Hay en las situaciones elementos que pueden ser opinables. Por lo tanto, tendremos que estar dispuestos a considerar como provisionales nuestros puntos de vista y llegar a matizar o cambiar esta opinión en lo opinable, justamente. El modo de actuar en las relaciones con los demás o el modo de trabajar. Ahora, hay elementos que no son opinables, están en relación con verdades objetivas y ahí no cabe ningún matiz o cambio en la propia opinión, aunque sí una mejor expresión de esta. Mejor expresión. Cabe una flexibilidad de la persona en el modo de tratar de esta verdad con los demás, el modo de escuchar, de expresar la propia opinión, de aportar una información, de buscar una zona de mutuo acuerdo con los demás, en aras de la convivencia, una convivencia pacífica. Y es importante esto, tener nosotros claridad entre lo que es opinable y lo que no lo es. Porque si como padres de familia presentamos información a los hijos sobre temas de fe, temas de política y temas culturales con una misma actitud de certeza, o por el contrario, presentándolo todo como discutible y provisional, los hijos no van a aprender a discernir entre lo que solo pueden aceptar o rechazar y lo que sí se puede discutir. El resultado será entonces una gran confusión, no flexibilidad. La flexibilidad no excluye la firmeza, al contrario, la supone. Vamos a aplicar esta noción de flexibilidad en relación con el trabajo, en primer lugar. El trabajo de los jóvenes, el estudio, respecto a conocimientos profesionales, culturales y también doctrinal religiosos. Al estudiar, la persona tiene que adoptar una postura de acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio. Si se trata de un contenido de verdad objetiva, hay que buscar solamente una actitud crítica para profundizar en él, nunca para ponerlo en duda. Cuando nos encontramos, en cambio, con algo discutible, en primer lugar hay que reconocer el grado de preparación que tenemos en relación con el tema de estudio. Si esta preparación permite una firmeza real, podrá utilizar la actitud crítica para aprovechar lo que es útil y rechazar lo que no lo es. Requiere un cierto conocimiento previo, ¿ven? Respecto a las lecturas personales, a las lecturas de los hijos, muchas veces se creen capacitados para mantenerse firmes en sus criterios, aunque de hecho son influibles. Al leer cualquier libro, artículo de revista, etcétera, todos recibimos una cierta influencia. Hace falta entonces mucha prudencia en las lecturas, justamente por el contacto osmótico
que habrá. La flexibilidad permite a la persona dejar de leer algún libro cuando sabe que no está en condiciones de hacer una apreciación crítica del contenido. Leer, en cambio, otro libro nos va a llevar la flexibilidad a esto, a leer, en cambio, otro libro con actitud crítica, aprovechando lo útil y descartando lo demás. Y en otra situación, leer con una actitud positiva de asimilar, cuando sabemos que no hay peligro en la lectura. La persona que no sabe hacer esto no es flexible. Cae en el criterio errado de que es bueno leer de todo. Vamos a la flexibilidad y firmeza en cuanto a las relaciones. Importante este punto. Acá nos encontramos con la dificultad de encontrar el procedimiento adecuado para tratar con los amigos. No podemos traicionar estos valores permanentes, pero a la vez no queremos perder la amistad por falta de flexibilidad. En cuanto a seres humanos, somos libres de aceptar o de rechazar valores permanentes y no podemos obligar a nadie a coincidir con nosotros. Incluso muchas veces las personas interpretan como una falta de respeto nuestras actitudes. La flexibilidad entonces nos llevará a abandonar una conversación cuando encontremos que la persona con la que estamos hablando tiene una capacidad superior de razonamiento que nos puede influir negativamente a nosotros. Tener cuidado de nosotros, de nuestra alma. En otras situaciones podremos escuchar, tenemos que saber escuchar a la persona intentando entrever lo que hay detrás. Si, por ejemplo, una persona está muy preocupada por algún asunto, no está en condiciones de tratar otro tema con seriedad. No podemos plantearlo. Debemos esperar el momento oportuno. La persona que desarrolla la virtud de la flexibilidad sabrá adaptarse a cada persona y a cada situación, pero también sabrá ser leal a los valores permanentes, defendiéndolos y reforzándolos con firmeza. Como dijimos hace un rato, cuando vemos que estamos con un interlocutor que puede influirnos negativamente y no tenemos nosotros demasiados elementos, pues dejamos la conversación. Vamos a ver el punto de la adaptación del propio comportamiento. Es importante esto porque lo necesitamos para aprender de otras personas, aprender en nuevas situaciones, para convivir con alegría, para adaptar continuamente nuestro quehacer a los criterios que rigen nuestra vida, para movernos en situaciones nuevas. Tenemos que poder adaptar nuestro comportamiento. Cuando no tenemos experiencia, y por eso tenemos que esforzarnos en aprender de los demás. Y esto implica observar y escuchar. Para aprender de otras personas hace falta creer que lo que nos puedan decir es interesante y merece nuestra consideración, fundamental. Esto tiene que ver con la humildad también, ¿eh? Es corriente que la persona esté dispuesta a escuchar en algunos temas y no tanto en otros, porque se considerará experto en este tema y por lo tanto nadie le puede enseñar más. Es una actitud esta muy fea, muy soberbia, que no permite aprender. Hay personas que no son flexibles en este sentido. Por ejemplo, alguien que no habla a menos que sea un tema de profundidad y por lo tanto no sabe adaptarse a los intereses del grupo, no quiere identificarse con ellos, necesita siempre destacar en las cosas profundas. Hay mucho de vanidad ahí también.
Hace falta entonces observar a los demás. En una conversación, por ejemplo, podemos notar cuando estamos hablando demasiado, cuando los demás no tienen interés en lo que estamos diciendo. Podemos notar cuando los intereses de los demás son diferentes de los propios. Se generará cierta molestia con lo que hablamos. Y esto es un requisito para poder conseguir un momento de convivencia agradable. El desarrollo de la flexibilidad se puede aprender en nuevas situaciones. Por ejemplo, con los hijos adolescentes. Ellos entienden que hay que probar de todo justamente para aprender o para pasarlo bien. Por eso es necesario volver a destacar que no se pueden sacrificar los criterios permanentes. Hay personas que trabajan muy bien en un campo que les es conocido, pero cuando los sacamos de allí, se molestan. Al pedirles que se ocupen de otro asunto, les da miedo o se sienten incómodos. Es la tendencia al estar atado a lo conocido, pero no a lo fundamental. Ejemplos de estos lo encontramos en la misma casa, en la familia, cuando, por ejemplo, alguno, el padre o la madre, se pone de mal humor cuando alguien se sienta en su silla favorita, por ejemplo. O se cambia la hora habitual de cenar por alguna circunstancia y nos molesta esa, ese cambio en la rutina. Extremos opuestos a la flexibilidad serán la rigidez en lo que es transitorio, que no es fundamental, es transitorio. Pues horrible actitud, rigidez en lo transitorio. Y la fragilidad, el otro extremo, que supone que la persona se deja llevar por cualquier influencia. Esto tampoco debemos fomentarlo, debemos combatirlo. Entonces, ¿cómo educamos en la flexibilidad? Hay que capacitar a los niños y a los jovencitos. A los niños, por ejemplo, en dos aspectos: personas nuevas y situaciones nuevas. Tienen que aprender a manejarse con soltura con otras personas. Y por eso es conveniente que tengan amigos, que los visiten en sus respectivas casas. Y así aprenderán que en cada casa, en cada familia, hay comportamientos y reglas de juego diferentes. En caso de que les cueste esta salida al mundo, entre comillas, hay que apoyarlos con cariño y mostrarles que confiamos en su capacidad. Estas estancias con otras familias, parientes o no, permiten a los hijos aprender la diferencia entre la adaptación al modo de vivir de los demás y el mantenerse firmes en lo fundamental. Conviene que los niños desde la edad de la razón conozcan a muchas personas y ambientes familiares para aprender a distinguir entre los modos de vivir de los que tienen, a los que tienen que adaptarse y las reglas básicas que no deben transgredir. Este vivir nuevas situaciones es fundamental para aprender a adaptarse a las nuevas exigencias. Por ejemplo, podemos fomentarlo dejándolos viajar solos, hacer algún trayecto solos, hacer las compras, ir al banco para ingresar algún dinero, dejar un juego para atender a un hermano. A medida que van creciendo, podrán relacionarse con los demás con flexibilidad, atendiendo a la peculiaridad de cada persona. Y esto está muy en relación con la virtud del respeto. Hay que explicarles que un comportamiento es adecuado al estar con algunas personas, pero no con otras. Debemos saber adaptarnos y encontrar una zona de mutuo acuerdo.
Y esto requiere de la capacidad de escuchar, de observar y de manifestarse. Enseñar a los hijos a expresarse oralmente. También el conocimiento de otros idiomas, muy importante, para poder llegar a ser flexible en otros países o con personas de otros países. Por último, hay que enseñarles a no estar atados a lo opinable o superficial, especialmente en la adolescencia. Hay que enseñarles a matizar sus opiniones y ver que quizá no tienen razón en algunas afirmaciones. Necesitan saber que pueden aprender de los demás, que tienen que comparar la información ajena con unos criterios y no someterse intencionalmente a influencias perjudiciales. Los padres tendrán que orientar sobre lo que es opinable y lo que no lo es, dando información clara y concisa, sin arrollar a los hijos con el peso de sus propios conocimientos. La delicadeza. ¿Eh? Vamos a ver la educación de la flexibilidad. Ustedes verán en la ficha la aplicación personal. Y en la educación de la flexibilidad con los hijos tenemos que ver varios puntos. Por ejemplo, si enseñamos a los niños pequeños cuáles son las reglas básicas de comportamiento que no deben transgredir, para que siempre se mantengan firmes en eso. Debemos intentar crear o aprovechar situaciones para que los hijos tengan que relacionarse con personas desconocidas. Desde edades tempranas es muy útil esto. Que visite, por supuesto, asegurándonos de la moralidad de las personas, obviamente. Previamente eso, ¿no? Pero es muy útil desde edades tempranas que visiten las casas de sus amigos, incluso que pasen temporadas con familiares o participen en intercambios organizados por el colegio. O siempre sepan que hay reglas, normas que no pueden transgredir. Otra cuestión, intentar que los niños conozcan distintos lugares. Porque algunos se acomodan mucho a su propio sitio, no quieren salir de los lugares o ambientes conocidos, porque sus educadores no les han insistido a tiempo. Esto es importante. Recuerden que si no la personalidad no se desarrolla. Tiene que haber la exposición a situaciones nuevas, distintas. Otro punto, encargar diferentes tareas o responsabilidades a los hijos para que aprendan a manejarse con garbo. Como decíamos, hacer las compras, enviarlos a hacer algún trámite, etcétera. Enseñar a los jóvenes a escuchar y observar a los demás para poder adaptar la manera de manifestarse a la realidad del otro. Podemos sugerirles preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son tus aficiones? Preguntarle, que ellos sepan preguntar a otros conocidos, qué les gusta hacer, cómo pasan el fin de semana. También que observen el interés del otro en algún tema, con una mirada, por ejemplo, se dan cuenta si se están aburriendo o no. Otro punto, ayudar a los jóvenes a matizar sus opiniones, a no ser demasiado tajantes o dogmáticos, en lo que es opinable. Razonamos con los jóvenes para que se den cuenta de que es fácil abandonar los criterios de actuación personal por querer ser igual que los demás en el grupo. La influencia del grupo, ¿ves? Hay que hacer un esfuerzo para que los jóvenes se relacionen con otros con los mismos valores desde mucho antes, para que se asienten en los valores permanentes. Por eso nombramos la necesidad de que las familias sean amigas con otras familias y que sus hijos sean amigos entre sí, los que comparten los mismos valores.
Otro punto. Ayudo a los jóvenes a descubrir cómo los programas de televisión, el cine o las conductas retratadas en las revistas tienden a influir sobre los criterios propios y hacer pensar que todo vale. No, sabemos nosotros como cristianos que no es así y por eso debemos trabajar en eso, contra cualquier relativismo. Otro punto. Ayudo a los jóvenes a superar su posible miedo a lo desconocido, con el fin de que se abran a las posibilidades variadísimas para su propio desarrollo. La inseguridad, miedo, la comodidad o la pereza pueden hacer a un joven apático e indiferente. No queremos eso. Enseño a los jóvenes a ser prudentes y a rectificar cuando sea oportuno. Muy importante. ¿Eh? Poder decir, me equivoqué, perdón, lo siento. Educación entonces de la flexibilidad. Vamos ahora a la comprensión que incluye la empatía.